Ingrid Serrano, lo invito a que me acompañe a vivir. El día de hoy tengo 3 temazos, los placeres de la vida, de ahí nos vamos directo al infierno y ya para rematar hablaremos sobre el exorcismo. Así que nuevamente acompáñenme a vivir. A decir del filósofo español Fernando Savater, los grandes placeres de la vida están ligados a las necesidades como el sexo, la comida o la bebida, mientras que los pequeños placeres dependen de las aficiones de cada uno de nosotros. Por ejemplo, tomar una tacita de café en la mañana, pasear en bicicleta, tomarnos de la mano. En concreto, los pequeños placeres son esas cositas que hacemos para darnos gustos, tan solo pensando en estar bien un ratito o por el día. Así que ya lo saben, no se necesitan grandes cosas para iluminar nuestro día. Los pequeñitos placeres nos pueden dar un gran efecto. Hay un placer específico que a muchos nos emociona. Acompáñenme a cocinar. Uno de los grandes placeres en mi vida es cocinar. Por supuesto, no lo hago tan bien, así que decidí pedirle a mi gran amigo Isaac Bejar y su restaurante Sabida, que me con el ayudara sabor de las cosas. cocinar. Vamos a empezar por una ensaladita para que conserve esa figurita. Le ponemos una hojita de espinaca, un par de esparraguitos porque uno nunca es suficiente. Y es muy importante que la alcachofa sea la parte, yo la pondría así, claro, así no se cae. Trigo con vitaminas. Solo por belleza, vamos a darle un corte así. ¿Para qué? Para que se vea más guapo. ¿Por qué no se parten? Porque son enteros. Esto es un bocado como tal, es un bocado. Y después le vamos poniendo un champiñón. Si lo puede cortar es mejor, y si no, pues se puede cortar así. Se puede cortar o se puede dejar entero. Tenemos la parte más importante. La parte de grasa, la parte de proteína. Ahora le vamos a poner el ingrediente estrella. Esto se llama jengibre. Ay, qué cosa deliciosa. Bueno para todo. Lo podemos rematar con una parte láctea y una parte proteína y una parte orgánica, que es el quesito de cabra. Pero tenemos que encontrar algo que le dé la otra parte, la parte especiada. Vamos a pensar en darle una proporción correcta. Un toque último. De pimienta. Hola. Les voy a enseñar cómo esto se convierte en esto, sin una gota de aceite, nada de grasa. Esto se mete o en agua o en aceite o en combinación de ambos para llegar a esto. Vamos a tomar con un cuchillo, únicamente vamos a hacer una mínima incisión. Entonces, vamos a ver cómo despegamos la piel de la berenjena. Con una micro incisión de cirujano, así nada más. ¿Qué tenemos que hacer con la semilla? La tenemos que retirar porque esta es la parte que molesta. Ahora vamos a hacer un relleno. Le damos una pasadita de queso en una proporción correcta. Si nosotros le ponemos el aceite en frío, aceite de oliva virgen en frío, no tenemos problema porque no se separan los componentes del aceite. Okay. Le ponemos un poquito de sal y después nos preparamos para hacer la degustación de la berenjena. Y bueno, ahora Isaac nos va a llevar a escoger un vino que les vaya bien a estos 2 platillos suculentos. Es un vino brillante. Muchas gracias. Igualmente.
singular placer. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarme a cocinar. Muchas gracias a ti, Zach. Oiga, y escuche esto nada más. Fíjese que el profesor Alex Linley, él es maestro de psicología en la Universidad de Leicester, identificó la existencia de sensaciones que desencadenan placer. A partir de ellas desarrolló una cosa que él llamó el coeficiente de placer y realizó un estudio para detectar las zonas del mundo donde más se da esto del coeficiente del placer. Así, y luego de entrevistar a 100,000 personas de 180 nacionalidades, descubrió que Colombia, México, Portugal y Turquía, en ese orden exactamente, se encuentran entre los primeros lugares del placer. En el caso de nuestro país, Yucatán es el estado con el coeficiente más alto de placer, seguido por Colima e Hidalgo. De acuerdo con algunas religiones, el infierno, que en latín significa inferior o subterráneo, es una enorme caverna en llamas poblada por legiones de demonios encargados de torturar a más no poder a cada uno de los condenados. Es un lugar donde las almas de los pecadores son torturadas eternamente como castigo a sus pecados. Y bueno, para el filósofo cristiano Agustín de Hipona, los niños que no eran bautizados se iban al infierno directitos, aunque el sufrimiento que padecían era menor al de los adultos no bautizados. Para muchos, las condenas infernales van en función con las faltas que se hayan cometido aquí en vida. Y hablando del infierno, la Iglesia Católica cita 7 pecados capitales. Sin embargo, hace apenas unos añitos esta institución añadió otros. Acompáñenme a ver la siguiente nota. Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, soberbia y envidia. Son los 7 pecados capitales. El pecado es una expresión de lo que nos deshumaniza. Se llaman pecados capitales a aquellos que dan origen o que son la fuente de muchos otros pecados. La sociedad, al igual que la realidad, han cambiado y actualmente existen otras maneras de pecar. El área de la bioética, la droga, las desigualdades sociales y económicas, el área de la ecología. Estas nuevas formas de pecar las dijo en 2008 el monseñor Gianfranco Garotti y se popularizaron como pecados sociales. Hay pecados en donde no solamente una persona es la responsable, sino son varias e incluso miles. La Iglesia Católica se ha ido actualizando de acuerdo a los cambios sociales. Probablemente lo que para nosotros es hoy ciencia ficción, mañana también será pecado. Desde el segundo siglo de la era pasada, la idea del infierno pues, ha estado presente en casi todas las religiones del mundo. Así, por ejemplo, para los cristianos, el Averno es un lugar infinito y llameante donde vivirán las almas de los muertos en pecado. En el Islam, por ejemplo, las almas en pecado caen de un puente estrechito a un cráter ardiente en donde sufren terribles tormentos. Ahora bien, en las religiones orientales como el budismo y el hinduismo, se cree que cuando un alma aún no se libera del ciclo de reencarnaciones, permanecerá privada del estado de gracia que supone la iluminación. De todas, ¡qué miedo! Guillermo de Anda, antropólogo de la Universidad de Yucatán, aseguró haber descubierto la entrada al infierno maya. En realidad se trata de una red subterránea de caminos, templos y pirámides construidas en la península de Yucatán. Basados en los datos históricos, los arqueólogos suponen que este descubrimiento se trata en realidad de una red de cámaras donde los mayas escenificaban su mítico viaje a Xibalbá o al inframundo como una forma de enseñarle a las personas por lo que tendrían que padecer en caso de llevar una vida de pecado. Y es que para los mayas el Xibalbá era un lugar de miedo, frío, peligro y abismos. El exorcismo es una muy peculiar forma de oración que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana emplea contra el poder del diablo. Así el exorcista ejecuta un acto religioso llamado el rito romano, que se usa para sacar a los demonios o los espíritus malignos de la persona, lugar o objeto poseído.
Como parte de este rito, se hace uso de agua bendita, de oraciones, crucifijos y reliquias. En la actualidad, la Iglesia Católica cuenta con aproximadamente 52 exorcistas y se tiene referencia que las primeras menciones de exorcismo provienen de la Biblia. Pero si alguien ha hecho uso del exorcismo, es el cine, que ha retomado esta práctica y la ha hecho partícipe de muchas historias. Acompáñame a ver la siguiente nota. La expulsión de entes malignos a través de métodos religiosos no ha dejado de inspirar a los creadores del séptimo arte. El exorcismo en el cine tiene su apogeo en tiempos de crisis social, momentos en que el espectador necesitaba reencontrarse con la fe. Y dentro de todos estos géneros, el exorcismo se levanta como uno muy propio, con unas características simbólicas muy propias de él, que tienen que ver muchísimo con la religión. En el cine, el exorcismo ha sido un tema presente desde la década de los 70 con las películas The House of Exorcism y El Exorcista. Esta última contribuyó a reformar el panorama del cine de horror. Que ha puesto en ti su confianza, señor. Entra en ella como una torre fortificada. Frente al enemigo. No permitas que el enemigo pueda con nosotros. Los lugares comunes del exorcismo en el cine son la figura del sacerdote falto de fe, el poseído frágil y femenino en su mayoría, y el demonio. Ejemplo de lo anterior son El exorcismo de Emily Rose y la no tan conocida película de Requiem o El exorcismo de Micaela. Películas que retoman esta práctica como elemento principal en la narrativa, basadas en historias reales. Además del exorcismo en personas, se han realizado películas de casas encantadas, las cuales reciben el nombre de Poltergeist. Hablábamos de una película como la serie de Amityville, que es una serie de películas de casas encantadas, donde en algunas de ellas sí se puede llegar a practicar un exorcismo hacia las habitaciones, hacia la casa, hacia el inmueble propiamente, que representa el vórtice donde las fuerzas demoníacas se hospedan y comienzan a hacerle la vida imposible a las personas que llegan a habitar allí. Eso es muy tópico de esta serie de películas. Así, el exorcismo en el cine es un tema vigente y recurrente para los próximos años. El Código de Derecho Canónico dice que nadie puede realizar exorcismos legítimamente sin la licencia del obispo, quien solo la concederá a un presbítero que sea piadoso, que sea docto, prudente y con integridad de vida. Adicionalmente, y con el permiso del Vaticano, el obispo puede otorgar a un sacerdote el oficio de exorcista. En ese caso, el elegido estará facultado para exorcizar sin necesidad de un permiso particular para cada caso. Un dato interesante es que a partir de enero de 1999, el ritual de exorcismos fue renovado y fue aprobado por el Papa Juan Pablo II y ratificado por el Pontífice Benedicto. En México, y desde hace ya 3 años, la Conferencia Episcopal Mexicana ha organizado el Congreso Nacional de Exorcistas, ya que, según la Iglesia Católica, este es un fenómeno cada vez más frecuente aquí en nuestro país. Así, de acuerdo al sacerdote Pedro Mendoza Pantoja, que es el coordinador de exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, cada vicaría cuenta con un exorcista, lo que hace un total de 8 nada más aquí en el Distrito Federal. Si bien cada uno de ellos atiende entre 15 y 20 casos al día, de acuerdo a la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el país se realizan hasta 5 exorcismos diarios. El programa ya se nos terminó, pero no lo olviden, podemos seguir en contacto a través del correo electrónico avivir@proyecto40.com.mx. Aprovecho para agradecerle a todos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana en punto a las 9:30 de la noche, próximo lunes. Recuerde, manténgase siempre dispuesto a vivir. Le mando un gran beso. Que descanse.